Mi zapato golpeó mal el mármol y un dolor agudo me recorrió la pantorrilla con tanta fuerza que se me cortó la respiración. Seguí caminando de todos modos porque detenerme sería peor que cojear, ya que el vestíbulo era todo cristal y ecos, y la cámara de seguridad situada sobre el mostrador de conserjería captaría el momento en que vacilara. Mi placa se balanceó contra mis costillas como si intentara advertirme. Sentí un sabor metálico en la boca, como cuando te muerdes el interior de la mejilla para no hacer ruido. Volvía a llegar tarde. Mi tacón arrastraba ligeramente y cada susurro sonaba como un anuncio en este edificio. Fijé mi rostro en una expresión neutra, propia de una empleada, y di los últimos pasos hacia los ascensores como si nada dentro de mí estuviera temblando. Pude sentir miradas en mi espalda antes de verlo, la presión de la atención como una mano en la nuca. Y cuando miré hacia el balcón del entresuelo y lo vi mirando hacia abajo, tranquilo como una piedra, comprendí con una sensación de malestar en el estómago que no podía explicar mi cojera, porque el dueño de este edificio se daba cuenta de todo, y su mirada no se movió cuando las puertas comenzaron a cerrarse, como si ya hubiera decidido que yo debía estar en su campo de visión. El ascensor era demasiado luminoso. Hacía que las pequeñas cosas se notaran. La forma en que mis dedos temblaban alrededor de mi hombro, la leve mancha de maquillaje en el borde de mi cuello, donde se había desgastado al rozar mi piel sensible, la forma en que mi rodilla se negaba a bloquearse como solía hacerlo. Cambié mi peso y el dolor se intensificó, ardiente y profundo, como si alguien hubiera vertido tinta en mi músculo y se estuviera extendiendo. Me quedé mirando mi reflejo en el panel de acero y me obligué a no parecer una mujer que intentaba huir de algo que vivía en su propio apartamento. Un grupo de hombres trajeados subió en la planta 22 y su colonia me revolvió el estómago porque me recordó a la loción para después del afeitado de Bren, de esas que se esfuerzan demasiado por oler a limpio. Mantuve la mirada al frente, apreté con más fuerza mi carpeta y conté números en silencio al ritmo de los latidos de mi corazón. 26, 27, 28. Esa era mi edad, no mi recuento, pero me sentía como si estuviera contando. Como llevar la cuenta de los años que había sobrevivido sin que nadie se diera cuenta de lo que estabas tragando. Cuando el ascensor se abrió en la planta 34, salí antes de que lo hicieran los hombres trajeados. No quería tenerlos detrás de mí. No quería tener a nadie detrás de mí. El pasillo que llevaba a nuestra oficina tenía una moqueta tan gruesa que amortiguaba todo. Debería haberme dado sensación de seguridad, pero el silencio hacía que mis propios pasos sonaran demasiado fuertes en mi cabeza. Doblé la esquina y vi la pared de cristal de Lark and Wren Property Management, nuestra pequeña y ordenada isla dentro de una torre de dinero y poder, y mi pulso se calmó durante medio segundo. Entonces vi el reloj sobre la recepción. 9:14. Llegaba 14 minutos tarde. Me enderecé automáticamente, como si la postura pudiera borrar el tiempo. Me alicé la falda con la palma de la mano temblorosa. Ajusté la correa de mi bolso para que quedara más alta sobre el moretón de mi hombro y empujé la puerta de cristal con la calma practicada de alguien que ha aprendido a parecer bien mientras se derrumba por dentro. «Siron», dijo mi supervisora sin levantar la vista de la pantalla, como si mi nombre fuera una casilla de verificación. Sala de conferencias. Por supuesto, la sala de conferencias era minimalista, toda blanca y cromada. Las persianas estaban abiertas y la luz del sol dibujaba rayas sobre la mesa como barras. Ya había gente dentro. Nuestro director de arrendamientos, 2 agentes senior, el director financiero, que bajaba de la sede central 2 veces al mes para recordarnos que éramos reemplazables. Y a la cabecera de la mesa, ligeramente apartado de los demás, como si fuera el eje alrededor del cual se construyó la sala, estaba sentado el hombre del entresuelo, Morrell. Lo había visto antes, por supuesto. Todos lo habían visto. Su rostro aparecía en revistas de negocios, en fotos de gala, en los discretos letreros del vestíbulo que identificaban este edificio como propiedad de Cell Holdings. Nunca era ruidoso en las fotos. Nunca sonreía. Siempre se mostraba comedido, como si el mundo se moviera a su alrededor y él no necesitara moverse. En persona, el efecto era peor. No es que fuera increíblemente guapo, de una forma que hiciera suspirar a las mujeres y resentir a los hombres. Era que parecía que podía ser amable si quería y aterrador si no lo era.
y que nunca sabías cuál de las dos cosas ibas a encontrar hasta que era demasiado tarde para controlar la respiración. Su traje era oscuro, de corte perfecto, y lo llevaba como si fuera una armadura, como si fuera simplemente otra capa de control. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, con dedos largos, y un sencillo reloj en la muñeca, sin anillos, sin nada llamativo. Levantó la vista en el momento en que entré. Intenté mantener el paso firme. Intenté distribuir mi peso para que la cojera desapareciera y se convirtiera en una imperfección humana normal. Intenté ser invisible, pero el dolor tiene su propia verdad y el cuerpo te traiciona por razones que no se pueden sobornar. Mi rodilla titubeó, mi talón se arrastró y Morsurel lo observó con la tranquila concentración de alguien que nota una grieta en un cristal antibalas. Lo siento mucho, solté, porque me habían enseñado a disculparme por existir y porque, si hablaba primero, tal vez podría desviar la atención de lo que estaba ocultando. Mi voz sonó demasiado débil. Había un accidente en el puente. Lo siento. Mi supervisor apretó los labios. El director financiero ni siquiera levantó la vista. Morsi, al principio no dijo nada. Solo me miró fijamente durante tanto tiempo que sentí cómo el calor me subía por la garganta. Tanto tiempo que mis pulmones olvidaron cómo respirar sin que sonara como una confesión. «Llegas tarde», dijo finalmente. No fue muy alto, no era enfadado, era simplemente un hecho puesto sobre la mesa como un pisapapeles. «Sí», susurré, y luego me odié por sonar como una niña. Lo sé. Me miró durante unos segundos más, y en esos segundos sentí que me desnudaba hasta llegar a lo más profundo de mi piel. Luego, sus ojos se posaron brevemente en mis piernas. «Cojeas», dijo. La sala no reaccionó. Nadie más pareció registrarlo como algo más que una observación, pero mi estómago se contrajo con tanta fuerza que pensé que iba a vomitar. Apreté la carpeta con tanta fuerza que los bordes se me clavaron en la palma de la mano. Se me secó la boca. Mi cerebro vomitó una docena de mentiras y ninguna de ellas me pareció lo suficientemente sólida. Le di vueltas. Anoche no fue nada. La mirada de Mor volvió a mi rostro. No había compasión en ella. Todavía no. Había algo más silencioso, más agudo. Evaluación. Nada te hace arrastrar los pies así, dijo. El director de arrendamientos se movió en su silla como si quisiera desaparecer. Mi supervisora miró a Mor, luego a mí, y en sus ojos vi irritación, no preocupación. Ya había agotado mi cuota de gracia. «Sir dijo, enfatizando cada sílaba. «Podemos discutir tus problemas personales más tarde. El señor Sell está aquí para la revisión trimestral de ocupación». Mailer no apartó la mirada de mí. «Puedes sentarte», dijo, y la sala se reorganizó de alguna manera en torno al permiso en su voz. Una silla al lado de la mesa se deslizó hacia afuera. Nadie la tocó, pero sucedió de todos modos porque la gente se movió cuando él habló. Caminé hacia ella y me senté con cuidado, controlando mi rostro mientras mi rodilla gritaba. El pulso me rugía en los oídos. Abrí la carpeta con manos que querían temblar y forcé la vista para fijarme en los números. Tasas de ocupación, renovaciones de contratos, quejas de inquilinos, cosas que pertenecen a un mundo normal. Pero mi piel aún ardía donde los dedos de Bren se habían clavado en mi brazo la noche anterior mientras me arrastraba lejos de la puerta. «No te vayas, dear. No me abandones. No me hagas quedar así». Su aliento olía a whisky. Su voz era suave, como siempre antes de hacer algo que me obligaría a disculparme más tarde. Respondí a las preguntas que me hicieron. Hablé sobre la rotación de vacantes y el calendario para renovar 3 unidades en la planta 50. Mantuve mi voz firme y profesional. Cualquiera que no supiera interpretar los pequeños gestos de una mujer que sufre me habría tomado por alguien normal. Mor lo sabía. Lo sentía cada vez que sus ojos se deslizaban hacia mí. No a menudo, pero con intención, como si estuviera recopilando piezas. Cuando terminó la reunión, la gente se levantó y charló con ese alivio que se siente cuando la autoridad abandona la sala. Mi supervisor se inclinó hacia mí y me susurró. «Mi oficina, 2 minutos». Asentí con la cabeza, porque asentir es lo que se hace cuando no puedes permitirte discutir. Mor se levantó de su silla con un movimiento suave y sin prisas. Se abrochó la chaqueta, miró al director financiero y le dijo algo en voz baja que hizo que el hombre se enderezara como si lo hubiera llamado un dios.
Entonces, Moore volvió a centrar su atención en mí. Señorita Vale, dijo. Mi nombre sonaba extraño en su boca, demasiado limpio, demasiado formal, como si lo estuviera leyendo de un expediente. Me levanté porque se dirigió a mí, porque te levantabas cuando él hablaba, porque mi cuerpo obedecía al poder incluso cuando lo odiaba. Mi rodilla protestó y me agarré rápidamente al respaldo de la silla, esperando que nadie lo viera. Moore lo vio. Dio un solo paso hacia mí, lo suficiente para separarme del ruido de los demás. No me tocó. No invadió mi espacio de una manera que permitiera a nadie acusarlo de nada. Pero el aire cambió, como si su presencia alterara la presión en la habitación. ¿Por qué cojeas?, preguntó. Esbocé una pequeña sonrisa, la misma que utilizaba con los inquilinos cuando se les desbordaba el fregadero y me culpaban por la existencia del agua. Te dije que me lo torcí. Me miró fijamente, como si mi sonrisa fuera un idioma que no se molestaba en aprender. Eso no es un esguince de tobillo, dijo. Se me cortó la respiración. Está bien. No se ablandó, no alzó la voz, simplemente esperó, y la espera se sintió como un tornillo que se aprieta. A nuestro alrededor, la gente comenzó a salir, mirándonos con curiosidad que no se atrevían a satisfacer por mucho tiempo. Las paredes de vidrio hacían que todo fuera visible y, de alguna manera, eso me hacía sentir más atrapada, como un insecto en una caja de exhibición. Tengo que hacerlo, comencé, porque mi supervisora explotaría si no fuera a su oficina y no puedo permitirme buscar otro trabajo. No con el alquiler atrasado y Bren controlando cada dólar que gastaba. Ya voy con retraso. La mirada de Moore se desvió hacia la oficina de mi supervisora y volvió. Hablaré con ella, dijo. No fue una oferta, fue una decisión. El pánico se apoderó de mí. No, por favor, no es necesario. Entrecerró los ojos ligeramente. No era ira, era concentración. Sireún, dijo, y oír mi nombre de su boca me golpeó como una mano alrededor del cuello. Mírame. Ya lo estaba mirando. Lo había estado haciendo desde el momento en que se dio cuenta, pero levanté la barbilla de todos modos porque, si no lo hacía, vería lo asustada que estaba, y el miedo invita a hacer preguntas. Bajó ligeramente la voz, lo suficiente para que solo yo lo oyera. Alguien te ha hecho daño, dijo. Mi pecho se tensó tan rápido que sentí como si mis costillas se movieran hacia adentro. Me reí una vez, demasiado aguda, demasiado frágil. No, salió automáticamente. Un reflejo, una mentira que había repetido tantas veces que se había quedado grabada en la memoria muscular de mi boca. Moore no reaccionó a la risa. Me miró a los ojos. Llevas peso en el lado derecho, dijo en voz baja. Estás protegiendo tu hombro izquierdo. Tienes moretones en la base de la garganta, debajo del maquillaje. Llevas manga larga en un edificio con calefacción. Mi piel se enfrió. Mis dedos se curvaron con tanta fuerza contra mis palmas que las uñas se clavaron. Me salen moretones fácilmente, dije, porque ese era el guión. Soy torpe. Moore mantuvo mi mirada, sin pestañear. No eres torpe, dijo. La certeza de sus palabras desató algo dentro de mí. Me ardía la garganta. Tragué saliva con dificultad. Tengo que irme, susurré. Él dio un paso atrás, dejándome espacio, como si se hubiera prometido a sí mismo que nunca tomaría lo que no se le ofreciera. Después del trabajo, dijo, vendrás a mi oficina. Se me revolvió el estómago. No puedo. Puedes, respondió. Negué con la cabeza rápidamente. Tengo compromisos. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos y su voz siguió siendo tranquila. Son de esos que te dejan cojeando. Las palabras me golpearon como una bofetada, no porque fueran crueles, sino porque eran precisas. Se me oprimieron los pulmones. No podía respirar. Estoy bien, repetí, y la mentira me supo a sangre. La mirada de Moore se desvió de mí durante una fracción de segundo hacia el pasillo que conducía a los ascensores, hacia el mundo exterior. Cuando volvió a mirar, algo en su expresión se había agudizado hasta convertirse en una promesa silenciosa. No te pediré que confieses, dijo. Te pediré que escuches. Después del trabajo en mi oficina. Entonces se dio la vuelta como si la conversación hubiera terminado, como si yo ya no tuviera ninguna opción que importara. Mi supervisora apareció en la puerta de su oficina,
con el rostro tenso por la irritación, que rápidamente se suavizó en una sonrisa forzada cuando vio a Mailer. «Señor Cell», dijo alegremente. «¿Puedo?» Mailer no se detuvo. «La señora Vale no será sancionada por su retraso», dijo, y la forma en que lo dijo hizo que la sonrisa de mi supervisora se congelara y luego se transformara en algo obediente. «Por supuesto», logró decir. Moore no se volvió a mirarme mientras salía. No le hacía falta. Mi cuerpo ya vibraba con la certeza de que había visto lo que yo intentaba ocultar y que había decidido que era importante. Me senté lentamente, fingiendo organizar los papeles mientras me temblaban las manos. La mirada de mi supervisora me atravesó como una advertencia. ¿Qué ha sido eso? Siseó en cuanto Moore se alejó lo suficiente como para no oírnos. «No lo sé», susurré. Solo me preguntó algo. Entrecerró los ojos. «Tú no eres alguien a quien él pregunte. ¿Entiendes a tu personal? Mantén la cabeza gacha. No lo hagas». Se detuvo y miró mi pierna como si de repente se hubiera dado cuenta. «¿Qué has hecho?» Forcé la misma sonrisa. Me torcí la rodilla. Exhaló bruscamente por la nariz. «Contrólate. No puedes permitirte parecer desordenada aquí». Casi me reí por la ironía. No podía permitirme parecer desordenada en ningún sitio. La desorden era lo que te hacía ser juzgada. La desorden era lo que te hacía ser despedida. La desorden era lo que hacía que Bren frunciera los labios con disgusto antes de decir, «Mira lo que me obligas a hacer». Trabajé todo el día con la rodilla ardiendo y los nervios a flor de piel. Cada vez que mi teléfono vibraba, me sobresaltaba. Cada vez que los pasos de alguien se detenían detrás de mi escritorio, mis hombros se tensaban. Alrededor del mediodía, un mensaje iluminó mi pantalla. «¿Dónde estás?» Bren no usaba signos de puntuación cuando estaba sobrio. Cuando estaba enojado, escribía como si cada palabra fuera una piedra lanzada a mi cara. «En el trabajo», le respondí, «ocupada». Otro zumbido, «no mientas». Se me hizo un nudo en el estómago. Mantuve una expresión impasible mientras un inquilino se inclinaba sobre mi escritorio para quejarse de que el ascensor iba lento. Asentí con la cabeza, me disculpé y le prometí que contactaría con mantenimiento. Mis dedos temblaban mientras escribía. «No miento», llegó un tercer zumbido antes de que pudiera respirar. «Hablaremos esta noche». Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Se me hizo un nudo en la garganta. Esta noche significaba preguntas. Esta noche significaba sus manos en mis muñecas mientras me exigía saber por qué había llegado tarde otra vez. ¿Por qué no respondía lo suficientemente rápido? ¿Por qué lo miraba como si fuera un extraño cuando él era el único que me aguantaba? Tragué saliva y me obligué a volver a las pequeñas tareas que me mantenían a flote. Renovaciones de contratos, llamadas a proveedores, un sinfín de palabras educadas que no tenían nada que ver con los moretones bajo mi ropa. A las 5:03, cuando la oficina comenzó a vaciarse, mis manos se enfriaron. La oficina de Mailer estaba en los pisos superiores, más allá de los espacios a los que los empleados normales no entraban, a menos que fueran convocados. Nunca había estado allí. Solo había visto los ascensores privados custodiados por hombres con auriculares y caras que no invitaban a hacer preguntas. Me dije a mí misma que no iría. Me dije a mí misma que era peligroso. Me dije a mí misma que llamar la atención de alguien como Morrell no era un regalo. Era un foco de atención y los focos queman. Pero cada vez que pensaba en salir a la calle, en el aire frío golpeando mi cara, en el mensaje de Bren esperando como una trampa, sentía un nudo en el estómago. La seguridad no era un concepto en mi vida. Era una palabra que usaban otras personas. A las 5:19, mi supervisor se marchó con un seco adiós. La oficina estaba en silencio. Mi teléfono volvió a vibrar. «Estaré allí a las 6». Exhalé un suspiro. Me quedé mirando la pantalla. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que dejar el teléfono. Entonces, sin estar del todo decidida, me levanté. Mi rodilla protestó. Me mordí con fuerza la mejilla y recogí mis cosas con movimientos cuidadosos y eficientes. Me dije a mí misma que solo iba a la oficina de Mailer para adelantarme a lo que fuera que él fuera a hacer, para mantener el control de la situación. Me dije a mí misma que estaba siendo inteligente. La zona del ascensor privado estaba detrás de una pared de cristal esmerilado en la planta 48. Tuve que tomar un ascensor separado y luego caminar por un pasillo lleno de obras de arte
que parecían no haber sido tocadas nunca por el polvo. El edificio cambiaba a medida que subías. El aire se volvía más limpio, la moqueta era más gruesa, el silencio era más profundo, como si el sonido se considerara de mala educación. Un hombre con traje negro estaba de pie cerca de las puertas del ascensor privado. Llevaba el pelo muy corto y tenía la mandíbula como de piedra. Me observó acercarme sin moverse. Reduje la velocidad, consciente de repente de mi cojera de una forma que me puso la piel de gallina. «Vengo a ver al señor Sell», dije, y mi voz casi se quebró al pronunciar su nombre. La mirada del hombre se posó en mi placa. Serravalle. Oír mi nombre en su boca me provocó un nudo en el estómago. Sí. Pulsó un botón y el ascensor privado se abrió como si estuviera esperando. «Arriba», dijo. Eso fue todo. Sin preguntas, sin confirmación, como si Moore ya hubiera decidido que yo vendría. El ascensor subió suavemente, en silencio. Observé los números de los pisos subir con una extraña indiferencia, como si mi cuerpo se moviera mientras mi mente se quedaba atrás. Me dolía la rodilla. Sentía el hombro tenso bajo la blusa. Cuando se abrieron las puertas, el espacio que había más allá no era lo que esperaba. No había oro ni lujos ostentosos. Era madera oscura, líneas limpias, un aroma a cedro y algo ligeramente ahumado. Las luces eran tenues, cálidas. Una pared de ventanas daba a la ciudad como una amenaza silenciosa. Moore estaba de pie cerca del cristal, sin chaqueta, con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Parecía formar parte del horizonte. Se giró cuando salí. «Has venido», dijo. Me detuve a una distancia prudencial, agarrando con fuerza la correa de mi bolso como si pudiera anclarme. «No sé por qué estoy aquí». La mirada de Moore se posó en mí con la misma concentración controlada que antes. Pero ahora no había público, ni paredes de cristal, ni compañeros de trabajo ante los que fingir. La intimidad hizo que mi pulso se acelerara. «Estás aquí porque no te fuiste a casa inmediatamente», dijo. Se me encogió el pecho. «Me voy a casa». «Todavía no», respondió. Me irrité instintivamente, con una mezcla de miedo y enfado. «¿No puedes decirme a dónde ir?» Moore asintió una vez, como reconociendo mi derecho a decirlo. «No puedo», admitió. «Por eso no te lo digo. Te lo pregunto». Se dirigió hacia su escritorio lento y deliberadamente y se sentó en la silla que había detrás. No me indicó que me sentara. No se apresuró a hacerme sentir cómoda. Simplemente esperó, dándome espacio para elegir qué hacer con mi cuerpo. Fue extrañamente respetuoso y me puso más nerviosa porque estaba acostumbrada a hombres que tomaban lo que querían. «¿Qué quieres?», pregunté, y mi voz sonó débil en el silencio. Moore me estudió por un momento. «Tu verdad», dijo. Volví a reír, suave y aguda. «Tú no quieres mi verdad. Quieres tu versión de ella». Algo cruzó su rostro. No era ira, ni diversión, sino reconocimiento. Tal vez como si supiera lo que significaba que te robaran tu historia. «Quiero saber si alguien te está haciendo daño», dijo. «Y quiero saber si estás en peligro esta noche». Se me hizo un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadamente. Y me odié por ello. Las lágrimas eran debilidad. Brent me había enseñado eso. «No estoy en peligro», mentí. Moore se reclinó ligeramente, con las manos apoyadas en los brazos de la silla. No presionó, no exigió. Me observó como si tuviera tiempo, como si pudiera esperar sin levantar la voz. «Dime su nombre», dijo en voz baja. Se me heló la piel. «No hay Sirion», Mailer interrumpió, y la forma en que lo dijo no fue dura, pero fue definitiva. «No cojeas por culpa del tráfico. No escondes los moretones de una escalera. Y no te sobresaltas cada vez que se ilumina tu teléfono, a menos que la persona al otro lado te haya entrenado para ello». Apreté los dedos alrededor de la correa de la bolsa hasta que me dolió. Miré fijamente al suelo porque sus ojos eran demasiado. Porque si lo miraba, podría creer que él me veía. «Puedo manejarlo», susurré. La voz de Moore no cambió. «No deberías tener que hacerlo». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier acusación. Mi pecho se apretó tan fuertemente que tuve que inhalar poco a poco. «No sabes nada sobre mí», dije, tratando de sonar firme, tratando de construir un muro con mi voz. «Sé que estás cansada», respondió Mellor. «Sé que eres inteligente. Sé que trabajas como si tuvieras miedo de que te echaran». Me ardía la garganta. «Para»,
Él se detuvo. De verdad se detuvo. Se hizo un silencio pesado y completo. Oí el zumbido lejano de la ventilación del edificio, el murmullo distante de la ciudad al exterior, amortiguado por el grueso cristal. Moore me observó durante un largo rato y luego volvió a hablar, más despacio. No te tocaré, dijo. No te obligaré a decir nada, pero necesito que me escuches. Tragué saliva con dificultad. Tenía la boca seca. Asentí con la cabeza apenas. La mirada de Moore se clavó en la mía. Si vas a casa esta noche, dijo, y él está allí, y está enfadado, y decide que tu cojera es un problema, podría hacerte daño de formas que no se curan fácilmente. Se me revolvió el estómago. Intenté negar con la cabeza, pero mi cuerpo se sentía rígido, atrapado entre la negación y el recuerdo de las manos de Bren. Moore continuó, tranquilo y preciso. Si te quedas aquí en este edificio esta noche, estarás a salvo. Lo miré fijamente. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. No puedes prometer eso, susurré. Los ojos de Moore se oscurecieron, no con amenaza, sino con algo parecido a la certeza que proviene de ser el tipo de hombre que no habla a menos que lo piense en serio. En mi edificio, dijo. Puedo prometerlo. Se me erizó la piel. ¿Por qué? Moore apretó ligeramente los labios, como si la pregunta le molestara por ser justa y complicada. Porque no me gusta la injusticia, dijo. Casi me he hecho a reír de nuevo, pero no me salió el sonido. Es una razón extraña. Es sencilla, respondió. Una mujer que trabaja bajo mi techo no debería ser destrozada por otra persona. La posesividad de la frase me revolvió el estómago, aunque una parte de mí, una parte hambrienta y magullada, quería aferrarse a la idea de pertenecer a un lugar que no me hiciera daño. No soy tu responsabilidad, dije, porque era la única defensa que tenía. Moore asintió. No, estuvo de acuerdo. No lo eres. La pausa que siguió se sintió como una respiración contenida. Y sin embargo, continuó en voz baja. Aquí estás. Mi teléfono vibró en mi bolso. Todo mi cuerpo se estremeció antes de que pudiera evitarlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Abrí el bolso con las manos temblorosas y saqué el teléfono. Una llamada. Bren. Sentí un escalofrío en el pecho. La pantalla iluminó mi rostro como una acusación. Moore no se movió, no cogió el teléfono, no me dijo qué hacer, simplemente me miró con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera al borde de algo irreversible. Si contestaba, Bren oiría mi respiración y lo sabría. Me preguntaría dónde estaba. Usaría esa voz suave que significaba peligro. Diría mi nombre como una reclamación. Si no contestaba, me castigaría más tarde. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Podía oír mi pulso. Podía saborear el regusto metálico del miedo. Moore habló en voz baja. Puedes dejar que suene. Mis ojos se clavaron en los suyos. Él hará lo que hace, dijo Moore, y su voz se agudizó ligeramente. Pero si estás aquí, no puede alcanzarte. Tragué saliva con dificultad. Mi pulgar temblaba. La llamada seguía sonando. Cada vibración era como un gancho en mis costillas. No respondí. Saltó el buzón de voz. Por un momento, solo hubo silencio y el rugido de la sangre en mis oídos. Mi visión se nubló ligeramente. No me había dado cuenta de cuánto de mi vida se estructuraba en torno a la obediencia inmediata a ese sonido. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto. Abre la puerta. Estoy fuera. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me pareció que iba a caerme. Está aquí, susurré, y las palabras sonaron como una rendición. Los ojos de Moore no se agrandaron. No parecía sorprendido. En todo caso, parecía un hombre cuyas sospechas acababan de confirmarse. Se puso de pie. El movimiento fue suave, controlado, y cambió el ambiente al instante, como una tormenta formándose detrás de un cristal. Quédate aquí, dijo. Se me cortó la respiración. No, si te enfrentas a él... La mirada de Moore se mantuvo fija en la mía. No te pido que seas valiente, dijo. Te pido que te mantengas a salvo. Me ardía la garganta. No entiendes cómo es él. Moore apretó los labios. Entiendo a los hombres como él, dijo en voz baja. Solo se sienten fuertes cuando alguien más pequeño sangra. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no por el frío, sino por la repentina claridad de ser vista de una manera que no me culpaba. Moore se dirigió hacia la puerta y al llegar a ella, se detuvo y miró hacia atrás. Te quedarás, dijo, no como una orden, sino como una promesa que se hacía a sí mismo.
Y mantendrás tu teléfono en silencio. Asentí con la cabeza porque mi garganta no me respondía. Se marchó. La puerta se cerró con un suave clic final. Me quedé paralizada en medio de su despacho, mirando la madera oscura, las luces de la ciudad, el lujoso y tranquilo ambiente que parecía un universo diferente. Me dolía la rodilla y me temblaban las manos. Apreté el teléfono contra mi pecho como si pudiera impedir que mi corazón intentara escapar de mis costillas. No oí nada durante mucho tiempo. Luego, a través de las gruesas paredes, se oyó débilmente el sonido apagado de unas voces. No podía distinguir las palabras, solo el tono. La voz de Bren, aunque amortiguada, tenía una cadencia particular, un tono agudo y cortante que me revolvió el estómago. Otra voz le respondió más baja, más tranquila y de alguna manera más aterradora porque no necesitaba volumen para dominar. More. Se me cortó la respiración. Imaginé a Bren hinchándose, exigiendo, acusando. Lo imaginé tratando de seducir y luego amenazando. Lo imaginé diciendo cosas como, es mi novia. Esto es un malentendido. Ella es dramática. Imaginé a Amor escuchando y luego imaginó a Amor decidiendo. La idea me hizo sentir frío y calor al mismo tiempo. Los minutos pasaban como horas. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. ¿Crees que puedes esconderte de mí en ese edificio elegante? Baja ahora mismo. Se me nubló la vista. Se me hizo un nudo en la garganta. Me senté lentamente en el borde de la silla de cuero cerca de la ventana, con cuidado de no mover la rodilla, y me tapé la boca con la mano libre para no hacer ruido. Temblaba, no solo por el miedo, sino también por otra cosa, por el hecho desconocido de que le había desobedecido y el cielo aún no se había caído. La puerta se abrió, Moore volvió a entrar en la oficina y la cerró tras de sí. Su expresión no había cambiado, seguía tranquilo, controlado, pero ahora había algo en sus ojos que antes no estaba allí, una frialdad que hacía que la habitación pareciera más pequeña. No volverá a subir, dijo Moore. Mi voz sonó débil. ¿Qué has hecho? La mirada de Moore se clavó en la mía. Le dije, dijo, que este edificio es mío, al igual que el aire que respira en él. Se me hizo un nudo en el estómago. Estará esperando fuera. Moore asintió levemente. Sí. Me invadió el pánico. Entonces no puedo irme. No lo harás, respondió Moore. La certeza de su voz me golpeó como un muro. Lo miré fijamente, con la mente en blanco. No puedo dejar de ir a casa, susurré. Tengo mis cosas. Tus cosas se pueden reemplazar, dijo Moore, y luego, en un tono más suave, no puedes. La suavidad de su voz rompió algo en mi pecho. Las lágrimas amenazaban con brotar. Tragué saliva con dificultad, furiosa por mi propia debilidad. Moore se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa, como si tuviera cuidado de no agobiarme. Dime dónde vives, dijo. Mi cuerpo se tensó. ¿Por qué? Para poder enviar a alguien, respondió, para que te traiga lo que necesitas sin que tengas que volver. La palabra alguien me cayó como un peso. Pensé en los hombres de abajo, en el que sabía mi nombre, en el ascensor privado que se abría como una boca. No eres policía, dije en voz baja. No. Moore asintió, y no había nada de qué avergonzarse. No lo soy. La honestidad debería haberme asustado más. En cambio, sentí alivio porque al menos no estaba fingiendo. Me abracé a mí misma, sintiéndome pequeña en mi propia piel. Si envías a alguien, él lo sabrá. La mirada de Moore se agudizó. Ya lo sabe, dijo. Sabe que estabas en un lugar que él no podía controlar. Sabe que no respondiste. Por eso no puedes volver sola. Se me encogió el pecho. Mi mente recordó la cara de Bren cuando se dio cuenta de que había perdido terreno, la forma en que sus ojos se volvieron vidriosos por la rabia. No puedo permitirme un hotel, susurré. El miedo práctico subió como la bilis. No puedo permitirme nada. Si falto al trabajo, si pierdo mi empleo, tú no faltarás al trabajo, dijo Mailer. Lo miré fijamente. ¿Cómo puedes decir eso como si no fuera nada? Moore apretó los labios. Era lo más parecido a parecer disgustado. Porque soy el dueño del edificio, dijo simplemente. Y porque te digo que mañana estarás aquí. Mi pulso se aceleró. La vida no funciona así. Moore me miró fijamente. Para la mayoría de la gente,
dijo en voz baja. No. La insinuación me puso la piel de gallina. El mundo en el que él vivía era uno en el que las puertas se abrían porque él decidía que debían abrirse. Donde a hombres como Bren se les podía decir que se marcharan y lo hacían. Debería haber huido de ese mundo. Lo sabía. Sabía que no debía acercarme al peligro solo porque me ofreciera refugio. Pero el refugio es una droga cuando has pasado frío durante demasiado tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Lo juro por Dios, Sir, estás acabada. Me estremecí. Apreté los dedos alrededor del teléfono hasta que me dolió. La mirada de Mailer se posó en él. Apágalo, dijo. Dudé, y esa duda fue lo más sincero que hice en ese momento, porque apagarlo era como cortar el último hilo que impedía que Bren apareciera en mi vida como una tormenta. Moore me observó mientras luchaba y no me presionó. Sireon, dijo en voz baja, no tienes que hacerlo todo de una vez, pero tienes que empezar. Me ardía la garganta. Miré fijamente el teléfono y luego mantuve pulsado el botón lateral. La pantalla se apagó. En el silencio que siguió, sentí que algo cambiaba dentro de mí, como el clic de una cerradura. Moore exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Siéntate, dijo con suavidad, y esta vez sonó como un gesto de cariño, no como una orden. Me senté de nuevo con cuidado, con la rodilla palpitando. Mantuve la mirada fija en las luces de la ciudad porque mirarlo me resultaba demasiado íntimo. Moore se acercó a un armario detrás de su escritorio y sirvió agua en un vaso. Lo dejó sobre la mesa cerca de mí, sin tocarme, sin inclinarse demasiado. Bebe, dijo. No quería hacerlo. Aceptar el agua era como aceptar una historia en la que él era el tipo de hombre que podía cuidar de mí. Y esa historia era peligrosa. Me temblaban las manos al levantar el vaso. El agua estaba fría y limpia. No sabía a nada, y esa nada me hizo darme cuenta de lo tenso que estaba mi cuerpo, de cuánta adrenalina me había secado la boca. Mailer se sentó de nuevo frente a mí, ahora no detrás del escritorio, sino en una silla ligeramente inclinada hacia la mía. Parecía menos un interrogatorio y más una contención, como si se estuviera colocando como una barrera entre mí y la puerta. Voy a hacerte algunas preguntas, dijo. Puedes negarte. Tragué saliva. De acuerdo. ¿Cómo se llama? Abrí los labios. Se me hizo un nudo en la garganta. Decir el nombre de Brannick en voz alta era como invocarlo. Bren, susurré. Moore entrecerró ligeramente los ojos. El nombre se archivó en el cajón mental que tenía reservado para las amenazas. ¿Vive con usted? Sí. ¿Tiene acceso a sus finanzas? Dudé. La vergüenza me quemaba. Sí. Moore apretó la mandíbula con un sutil tic muscular. ¿Te pega? Se me revolvió el estómago. Su franqueza me heló la piel. Abrí la boca y la mentira salió automáticamente. No, no es así. No fue su intención. Me lo merecía. Pero Moore me miraba a la cara y algo en su quietud hacía que la mentira pareciera inútil. Sí, susurré. La palabra cayó entre nosotros, pesada, innegable. Me picaban los ojos. Parpadeé con fuerza, negándome a dejar que las lágrimas cayeran. La expresión de Moore no cambió, pero el aire a su alrededor se volvió más tenso, como si algo dentro de él se hubiera vuelto quieto y peligroso. ¿Dónde?, preguntó, y su voz era lo suficientemente tranquila como para parecer amable. Tragué saliva, principalmente donde no se nota. La mirada de Moore se posó brevemente en mi clavícula, donde el maquillaje no podía ocultar del todo la verdad. Luego volvió a mis ojos. Y en la rodilla, dijo. Me estremecí y mi mano se llevó instintivamente a la pierna. Me caí, dije rápidamente, y luego me odié por intentar suavizarlo de forma refleja. Mailer esperó. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Me empujó, admití. Me golpeé con la esquina de la mesa de centro. Los ojos de Moore se oscurecieron. Sus manos permanecieron inmóviles sobre sus muslos. Su voz se mantuvo controlada. ¿Cuánto tiempo? Esa pregunta me destrozó más que las demás, porque la respuesta contenía todos los años de excusas, todo el cuidado con el que lo había ocultado, todos los momentos en los que me había dicho a mí misma que no era tan grave, porque no me había roto ningún hueso, porque después me compró flores, porque lloró y dijo que tenía miedo de perderme. 2 años, susurré, quizás más. Empezó poco a poco.
Moore asintió lentamente, como si hubiera oído esta historia en diferentes idiomas cientos de veces. ¿Tienes familia?, preguntó. Tragué saliva. Aquí no. ¿Amigos? Dudé, y luego negué con la cabeza. Los amigos hacían preguntas. Los amigos se fijaban en los moratones. Los amigos te hacían elegir entre la lealtad y la verdad. La mirada de Moore se mantuvo fija. Te aisló, dijo, sin que fuera una pregunta. No respondí. No era necesario. Moore se inclinó ligeramente hacia atrás, como si me diera espacio después de arrastrarme hacia la luz. «Puedo dejarte aquí esta noche», dijo. «Puedo prepararte una suite». Sentí un nudo en el estómago. ¿Un caramelo? Sí. Lo miré fijamente, con una sospecha que surgió como un reflejo. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué te importa? Moore se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era más baja. «Porque he visto lo que hacen hombres como él cuando nadie los detiene», dijo. «Y porque estás delante de mí con tu orgullo envuelto como un vendaje, sangrando por debajo, todavía intentando disculparte por existir». Me ardía la garganta. Aparté la mirada porque, si lo miraba, podría llorar. Mailer continuó. «Tranquila, tienes opciones. No todas son limpias. No todas te harán sentir bien, pero las tienes». Mi voz sonó amarga. «¿Las tengo?» La mirada de Mailer se agudizó. «Sí». La certeza me enfureció porque la certeza era un lujo. «No sabes lo que pasará cuando me vaya», dije, y mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo. Él encontrará una manera. Siempre lo hace. Si voy a la policía, los ojos de Mailer se posaron en los míos. «No confías en la policía», dijo. Y no era un juicio. Era otra observación, precisa y acertada. Tragué saliva. «No me protegerán, lo empeorarán. O sonreirán y me dirán que presente una denuncia, y entonces él estará esperándome en casa». Moore apretó ligeramente la mandíbula. «Entonces no los involucraremos», dijo. Esas palabras deberían haberme asustado más. Eran una admisión de un tipo diferente de poder, uno más oscuro. En cambio, sentí un alivio tembloroso y culpable. «¿Y qué?», pregunté en voz baja. «¿Qué significan nosotros?» Moore me miró fijamente. «Significa que ya no estás sola en esto», dijo. La afirmación me impactó como una oleada de calor y terror a la vez. Negué lentamente con la cabeza. «Ni siquiera me conoces». «Sé lo suficiente», respondió. Apreté los dedos alrededor del vaso hasta que chirrió. «Dijiste que no me tocarías». «No lo haré», dijo Mailer inmediatamente, «y tú no esperarás nada». Su mirada no vaciló. «No lo haré», repitió. «No por seguridad». La forma en que lo enfatizó hizo que mi estómago se revolvió de una manera que no quería reconocer. Moore se levantó y se dirigió hacia un teléfono que había en una mesita auxiliar. Pulsó un botón y habló en voz baja, de forma que no pude entenderlo del todo. Un nombre, tal vez instrucciones. Su tono no cambió, pero transmitía el tipo de autoridad que hacía que la gente se moviera rápido. Cuando colgó, me miró. «Se preparará una habitación», dijo. «Se enviará comida. Se le asignará una mujer para pasar la noche. Se quedará fuera de su puerta. Si quiere que se vaya, dígaselo». Lo miré fijamente. «¿Una mujer?» Moore asintió. «Estás más segura con una mujer cerca», dijo, «y te sentirás menos vigilada». El hecho de que lo tuviera en cuenta, de que entendiera que la presencia masculina podía parecer una amenaza, aunque no lo fuera, me hizo sentir un nudo en la garganta. «¿Y Bren?», susurré. La mirada de Moore se volvió más fría. «No volverá a este edificio», dijo. Y cuando me fui a trabajar al día siguiente, los ojos de Moore se mantuvieron fijos en los míos. «Mañana no volverás con él», dijo. Mi corazón se detuvo. «No puedo irme así como así. Tengo un contrato de alquiler. Él destruirá mis cosas». La voz de Moore se mantuvo tranquila. «Tus cosas no son tú», repitió. «Más tarde elegirás qué salvar. Esta noche, descansa. Descansa». La palabra me resultaba extraña. Mi cuerpo no sabía cómo hacerlo sin prepararse para el impacto. Negué con la cabeza, abrumada. «Esto es una locura». La boca de Moore se tensó ligeramente, como si estuviera de acuerdo pero no le importara. «Una locura es dejar que él siga destrozándote porque temes alterar tu rutina», dijo en voz baja. «Una locura es tratar la supervivencia como si fuera algo normal».
Me picaban los ojos. Aparté la mirada, apretando la mandíbula. Él no insistió, esperó. Su paciencia era una presión en sí misma. Llamaron a la puerta. Mellor se movió para abrirla. Una mujer vestida con un traje negro, con el pelo recogido y los ojos agudos y tranquilos, estaba allí de pie. Parecía pertenecer al mundo de Moore, pero su mirada hacia mí no era depredadora. Estaba evaluando un hile protector tan poco común como el mío. Le sentaba bien. Mellor habló en voz baja. «Solo te llevaré a la suite». Dijo, «Si necesitas algo, díselo a ella». Tragué saliva con dificultad y me levanté lentamente, con un dolor agudo en la rodilla. Intenté ocultarlo. No lo conseguí. Los ojos de Johnny se posaron en mi pierna. Su expresión no cambió, pero su voz se suavizó ligeramente. «Puedo caminar despacio», dije. Algo en esa simple amabilidad casi me rompió. Moore me observaba con la mirada fija. «Esta noche estás a salvo», repitió. Quería creerle. Lo deseaba tanto que me dolía. Seguí a Johnny por un pasillo que parecía la columna vertebral privada del edificio, silencioso y vigilado. La suite estaba en una planta alta, con ventanas que hacían que la ciudad pareciera un campo de estrellas. La cama era demasiado ordenada, demasiado grande. El baño olía a piedra limpia y jabón caro. Todo en él gritaba riqueza, seguridad y distancia de mi vida real. La comida llegó en una bandeja, sin tocar por manos, colocada sobre una mesa como una ofrenda. No podía comer. Tenía el estómago hecho un nudo. Solo me quedé de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y el rostro sereno. «Puedes dormir», dijo ella. Exhalé sin humor. No sé cómo. La mirada de Johnny se suavizó solo un poco. «Entonces puedes sentarte», dijo, «y respirar. Por ahora es suficiente». Me senté con cuidado en el borde de la cama, con la rodilla gritando de dolor. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás el dolor y el agotamiento como un abrigo pesado. Mi cuerpo temblaba con la réplica del miedo. Me quedé mirando el cristal oscuro de la ventana, mi propio reflejo difuso. Una mujer con ojos cansados y demasiado control en la mandíbula. Una mujer que parecía normal si no sabías lo que ocultaban sus mangas. Mi mente no dejaba de pensar en Bren, en su ira, en sus manos, en cómo destrozaría el apartamento buscándome, en cómo llamaría y llamaría y llamaría. Mi teléfono estaba apagado. El silencio era a la vez un alivio y un terror. En algún momento, solo hablé en voz baja por el auricular. Oí una respuesta baja. La calma, la rutina, me hicieron darme cuenta de que esto no era nuevo para ellos. Tenían protocolos. Habían practicado salvar a personas de formas que no implicaban papeleo ni tribunales. Ese pensamiento me asustaba más de lo que quería admitir, porque significaba que Mellor no era solo un rico hombre de negocios que resultaba ser amable. Significaba que vivía en un mundo donde la protección estaba organizada, donde el poder se aplicaba sin pedir permiso. Me recosté lentamente en la cama, completamente vestida, sin zapatos. Las sábanas estaban frías. Me dolía la rodilla, me ardía el hombro. Mi mente daba vueltas. No dormí, sino que flotaba entre una oscuridad superficial, despertándome cada vez que mi cuerpo recordaba la forma de la ira de Bren. Cuando la luz de la mañana se filtró a través de las cortinas, pálida y suave, sentí que había sobrevivido a algo. Ioni seguía allí, sentada en una silla cerca de la puerta, con los ojos abiertos, alerta. Levantó la vista cuando me moví. «Buenos días», dijo en voz baja. Tenía la garganta seca. Mi voz sonó áspera. «No lo hizo». Ioni negó con la cabeza. «No entró», dijo. El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi lloró. Volvieron a llamar a la puerta. Ioni se levantó, comprobó algo a través de una pequeña pantalla cerca de la puerta y luego la abrió. Moore entró. No llevaba el mismo traje que ayer. Este era de color carbón y muy elegante. Parecía que no había dormido, pero si no lo había hecho, no lo demostraba como yo. Llevaba el cansancio como otra capa controlada. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia mí. No me miró fijamente. Me evaluó como lo haría un médico, pero sin la frialdad clínica. «¿Has dormido?», preguntó. Tragué saliva. «Un poco». Moore asintió, aceptándolo como una victoria. Miró a Ioni. «Gracias», dijo. Ioni inclinó la cabeza una vez y salió, cerrando la puerta tras de sí,
dejándome a solas con él. Mi pulso se aceleró. Estar a solas con él era diferente. La habitación parecía contener la respiración. Moore se movió lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. No estoy aquí para abrumarte, dijo. Estoy aquí para darte opciones. Tragué saliva. No tengo muchas. Tienes más de las que crees, respondió. Mis manos se aferraron a la manta a mis lados. Brent se pondrá furioso. Los ojos de Moore se oscurecieron. Sí, dijo. Esperé a que dijera algo reconfortante. No lo hizo, no mintió. No pintó un mundo idílico para que fuera más fácil de aceptar. Esa honestidad me hizo sentir extrañamente más tranquila. Moore continuó, con voz tranquila. Hice que alguien lo investigara, dijo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué hiciste? Su mirada se mantuvo fija en la mía. Dije que había notado cosas. Respondió como si eso lo explicara todo. El miedo se apoderó de mí. Eso no es legal. Moore apretó ligeramente los labios. La mayoría de las cosas que mantienen a la gente a salvo no lo son. Dijo que esa afirmación debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me oprimió el pecho al darme cuenta de la realidad de mi vida. Las manos de Brent tampoco eran legales, y nadie lo había detenido. ¿Qué has descubierto?, pregunté con voz débil. La mirada de Moore se agudizó. Tiene antecedentes, dijo. Agresión, sin condena, una orden de alejamiento presentada por una mujer que la retiró. Un patrón de cambios rápidos de trabajo, deudas que no puede pagar. Se me revolvió el estómago. Dijo que eran mentiras. Los ojos de Moore se clavaron en los míos. Dice lo que tiene que decir, respondió. Tragué saliva con dificultad, ardiendo de vergüenza. ¿Y ahora qué? La voz de Moore se mantuvo firme. Ahora decides lo que quieres, dijo. ¿Quieres dejarlo? La pregunta cayó como un peso. Era tan simple y tan imposible. Se me hizo un nudo en la garganta. No es tan simple. Moore asintió una vez. Lo sé, dijo en voz baja. Entonces, responde a la verdadera pregunta. ¿Quieres ser libre? Me picaban los ojos. Miré fijamente la alfombra porque mirarlo a él me hacía sentir como si me viera demasiado profundamente. Sí, susurré. La palabra salió como una grieta en la piedra. La mirada de Moore se suavizó ligeramente, no con ternura, sino con algo parecido al respeto. Entonces nos movemos, dijo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo? Maylor hablaba como si ya lo hubiera hecho antes. Te conseguiremos documentos, dijo. Identificaciones, todo lo importante. Aseguraremos tus finanzas. Cambiaremos tu número de teléfono. Te reubicaremos. Se me cortó la respiración. Reubicar. Moore observó mi rostro. Él te buscará, dijo. Y no se detendrá fácilmente. El miedo creció. No puedo desaparecer. Tengo trabajo. Lo tengo. La mirada de Maylor se agudizó. El trabajo se puede reemplazar, dijo. Luego hizo una pausa y se corrigió, como si entendiera el significado detrás de mi pánico. Tu estabilidad es importante. Puedes seguir trabajando, pero no mientras vivas donde él pueda alcanzarte. Tragué saliva con dificultad. Mi mente daba vueltas. Vendrá aquí. Vendrá. Montará un escándalo. La voz de Moore se volvió más fría. Si vuelve aquí, dijo, prenderá lo que se siente al ser impotente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Le creí. Ese era el problema. No quiero que muera. Solté, con las palabras saliendo a toda prisa. La mirada de Moore se clavó en la mía. Había algo agudo en ella, casi sorpresa. Luego, una exhalación lenta y controlada. No dije que lo estaría, dijo en voz baja, pero el silencio que siguió tenía una implicación, del tipo que pertenecía a su mundo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué eres? Moore me miró fijamente, con voz baja. Soy lo que esta ciudad finge que no existe, dijo. Soy la razón por la que ciertos hombres no van a la cárcel. Soy la razón por la que otros hombres no desaparecen. Se me cortó la respiración. El miedo y la fascinación se entremezclaron como alambres. Eres de la mafia, susurré, y la palabra me sonó irreal en la boca. Moore no se inmutó. Sí, dijo, con honestidad otra vez, brutal y clara. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces, ¿por qué me ayudas? La mirada de Moore no se suavizó.
Porque no me gustan los hombres que piensan que hacer daño a las mujeres los convierte en reyes, dijo. Y porque entraste en mi sala de conferencias con dolor en tus pasos y vergüenza en tus ojos, y reconocí algo que odio. Tragué saliva con dificultad. Me reconociste. La mirada de Moore se mantuvo fija en la mía. Reconocí lo que te estaban haciendo, corrigió. Aparté la mirada, con la garganta ardiendo. Esto es peligroso. Sí, dijo simplemente, pero quedarte con él también es peligroso. La diferencia es que conmigo tienes una opción. ¿Una opción? La palabra me golpeó como un sueño. Mis dedos se aferraron a la manta. Si acepto tu ayuda, ¿qué quieres de mí? La mirada de Moore se mantuvo firme. Nada, dijo. Luego hizo una pausa y bajó la voz. Cuidado, no como pago, no como obligación. Se me encogió el pecho. ¿Y si más adelante quieres algo? Moore me observó durante un largo momento y algo en sus ojos se transformó en una moderación tan intensa que parecía una barrera física. Si alguna vez quiero algo de ti, dijo, te lo pediré y serás libre de decir que no. Se me cortó la respiración. El respeto que había en eso era tan desconocido que me dolió. Tragué saliva con dificultad. Mi voz apenas funcionaba. De acuerdo. Moore asintió una vez, como si esa única palabra tuviera mucho peso. Vístete, dijo. Iremos a buscar tus cosas. Me invadió el pánico. No puedo volver. No irás sola, respondió Moore. Se me revolvió el estómago. Él podría estar allí. Los ojos de Moore se volvieron fríos. Si está allí, dijo que se irá. Esa certeza me puso la piel de gallina. Me vestí con las manos temblorosas, poniéndome un jersey, a pesar de que la suite estaba caliente, porque mi piel necesitaba cubrirse. Me recogí el pelo con fuerza, porque el pelo suelto me hacía sentir vulnerable. Me apliqué más corrector en el espejo del baño, dando toques suaves y evitando las zonas sensibles. Cuando salí, Moore estaba esperando cerca de la puerta. No miró mi cuerpo como si fuera suyo para evaluarlo. Su mirada se mantuvo en mi cara, en mis ojos, como si ese fuera el único lugar donde residía el consentimiento. Lo haremos rápido, dijo. Asentí con la garganta apretada. El ascensor privado nos llevó abajo. Ioni se unió a nosotros en la planta 48, junto con dos hombres vestidos con trajes negros, cuyos rostros parecían esculpidos con una violencia silenciosa. No me dirigieron la palabra. No aprendieron. Simplemente existían como paredes. Moore se colocó ligeramente delante de mí, sin tocarme, pero de tal forma que si alguien se acercaba a nosotros, tendría que pasar primero por él. El coche que esperaba afuera era negro, limpio, anónimo, de una forma que gritaba dinero. El aire de la ciudad me golpeó la cara como una bofetada, frío y cortante. Mis ojos se movieron instintivamente, buscando a Bren. Moore notó el movimiento. No está aquí, dijo en voz baja. ¿Cómo lo sabes? La mirada de Moore permaneció fija al frente. Porque me lo habrían dicho, respondió. El coche se movía por la ciudad y mi estómago permaneció encogido todo el tiempo. Cada esquina me parecía una posible emboscada. Cada coche aparcado me resultaba sospechoso. Mi mente se llenó de imágenes de Bren saliendo, bloqueando la acera, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia atrás mientras los desconocidos miraban hacia otro lado. Cuando giramos hacia mi calle, se me cortó la respiración. Los edificios aquí eran más antiguos, más baratos, más sucios. Las aceras estaban agrietadas. El aire olía a comida frita y a gases de escape. Parecía un mundo diferente al de la Torre de Moore, y el contraste hizo que la vergüenza se apoderara de mi pecho. El coche se detuvo a una manzana de mi edificio. Moore me miró. «Quédate en el coche», dijo. Mi corazón latía con fuerza. «Pero mis cosas se irán», dijo. «Tú le dirás lo que necesitas». Tragué saliva. «¿Y si él está dentro?» La mirada de Moore se volvió más fría. «Entonces lo sacaremos», dijo. Asentí con las manos temblorosas. Solo salí con uno de los hombres. Se movían como si lo hubieran ensayado, eficientes, silenciosos. Desaparecieron en mi edificio como sombras. Moore se quedó en el coche conmigo. El silencio entre nosotros se sentía pesado, cargado. Miré por la ventana, observando mi propia puerta principal como si fuera una boca. «Siento que estoy haciendo algo malo», susurré. La confesión se me escapó antes de que pudiera detenerla.
La mirada de Maylor permaneció fija en la calle. «Te han enseñado a pensar que marcharte es una traición», dijo en voz baja. Me ardía la garganta. «Dirá que soy desagradecida». Moore apretó la mandíbula. «Dirá lo que sea para mantenerte pequeña», respondió. Tragué saliva con dificultad y parpadeé rápidamente. Moore volvió a hablar en voz más baja. «No eres débil», dijo. «Estás agotada». Las palabras me impactaron como si me hubieran echado algo caliente sobre hielo. Se me encogió el pecho y me odié a mí misma por lo mucho que quería creerle. Solo volví con una bolsa, luego otra, luego mi carpeta de documentos, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, mis papeles del trabajo, las cosas que Brent guardaba en un cajón porque decía que estaban más seguras en su poder. Se me revolvió el estómago al verlos en sus manos, prueba de lo mucho que él había controlado mi vida. Solo se los pasé a mí. ¿Algo más?, preguntó ella. Miré fijamente el edificio, la ventana de nuestro apartamento, las cortinas cerradas, oscuridad, el collar de mi abuela. Susurré de repente. No era valioso, pero era mío. Lo único que había pertenecido a alguien que me quería sin maltratarme. Solo asentí una vez y volví a entrar. Moore observaba el edificio con una quietud que me ponía los pelos de punta. «No está dentro», dijo al cabo de un momento. Lo miré fijamente. «¿Cómo puedes estar seguro?» La mirada de Moore permaneció fija al frente, porque si estuviera, dijo en voz baja, sentiría la necesidad de romper algo. Su franqueza me hizo estremecer. No porque fuera cruel, sino porque era sincera. Solo volví con el collar. Ella lo colocó en mi palma. Mis dedos se cerraron alrededor de él como si fuera un salvavidas. Nos alejamos en coche. A medida que mi calle desaparecía detrás de nosotros, algo dentro de mí se relajó y se tensó al mismo tiempo. Alivio, dolor, miedo, todo entremezclado. Apreté la frente contra el cristal frío e intenté no llorar. De vuelta en la torre, Moore tenía preparada una suite más pequeña en una planta privada inferior. Seguía siendo lujosa, pero menos como un hotel, y más como un lugar donde alguien podría vivir realmente. En el armario había ropa de mi talla, sencilla y suave. Los artículos de aseo estaban ordenados cuidadosamente y había un teléfono sobre la mesa. «Un número nuevo», dijo Moore cuando vio que lo miraba. «Si lo quieres», se me encogió el pecho. «Llamará al antiguo». «Lo sé», respondió Moore. «Déjale». La firmeza de su voz me hizo sentir más segura y más consciente del hecho de que estaba demasiado cerca de algo que podía devorarme por completo. Durante los 2 días siguientes, mi vida se convirtió en una extraña suspensión. Fui a trabajar, escoltada discretamente por los ascensores del personal para que nadie se diera cuenta. Mi supervisora me trataba con una nueva cortesía frágil, como si le hubieran recordado quién mandaba. No fui a casa. No contesté a mi antiguo teléfono. Veía cómo se acumulaban los mensajes de Brent en el dispositivo que mantenía apagado la mayor parte del tiempo, y solo lo encendía brevemente para ver qué tormenta se estaba formando. «¿Dónde estás? ¿Te crees muy gracioso? Respóndeme». «Lo siento. Por favor, si no vuelves, te arruinaré. Lo juro». La escalada era predecible y, aún así, me revolvió el estómago. Moore no se entrometió. No apareció en mi lugar de trabajo. No exigió actualizaciones cada hora. Simplemente colocó a gente a mi alrededor como una arquitectura invisible. Ion se convirtió en una presencia constante. Cerca, silencioso, nunca invasivo. A veces se sentaba fuera de la puerta de mi oficina, fingiendo estar hablando por teléfono. A veces esperaba junto al ascensor privado, con una expresión indescifrable. Por la noche, Maylor se comunicaba una vez, siempre una vez. Un breve mensaje enviado al nuevo teléfono. «¿Estás bien?». Eso era todo. Sin coqueteos, sin presiones, sin expectativas. Debería haber sido más fácil así. No lo fue porque cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, algo en mi pecho se tensaba con la conciencia. No de romance. Todavía no. De poder, de seguridad, de la extraña y peligrosa comodidad de ser vista y no burlada. La tercera noche, no podía dormir. Mi rodilla había mejorado ligeramente, pero aún me dolía. Los moretones cambiaban de color bajo mi suéter. Me tumbé en la oscuridad, mirando al techo, escuchando el débil zumbido del edificio. Se oyó un suave golpe en la puerta. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza.
Soy yo. La voz de Moore sonaba baja y tranquila. ¿Puedo entrar? La pregunta, ¿puedo?, me impactó como una descarga. El consentimiento como norma. El consentimiento como regla. Tragué saliva. Sí, susurré. Y luego más alto. Sí. La puerta se abrió. Moore entró lentamente, deteniéndose justo en el umbral, como si me diera la opción de decirle que se marchara. No llevaba traje. Llevaba una camisa oscura, con las mangas remangadas, y el pelo ligeramente menos perfecto. Parecía más humano. Y, de alguna manera, eso era más aterrador, porque lo hacía más difícil de clasificar. Su mirada se posó en mi rostro. «No has dormido», dijo. Lo intenté. Moore asintió una vez. Se dirigió a la silla cerca de la ventana y se sentó, manteniendo la distancia, dejando que la habitación respirara. «Puedes decirme que me vaya», dijo. Lo miré fijamente. «¿Por qué estás aquí?» Los ojos de Moore se clavaron en los míos. «Porque estás sola», dijo, «y porque sospecho que estás a punto de convencerte a ti misma de volver». Sentí un nudo en el estómago. «Nunca lo haría». La mirada de Moore se agudizó ligeramente. «Lo harías», dijo con calma. «No porque lo quieras, sino porque quieres que el miedo desaparezca. Tu mente intentará negociar». Sentí calor detrás de los ojos. Aparté la mirada, apretando la mandíbula. Moore habló más suavemente. «Dime lo que estás pensando». Tragué saliva con dificultad. Mi voz salió quebrada. Estoy pensando que esto no puede durar», admití. «Pienso que él me encontrará. Pienso que soy un problema del que te cansarás de ocuparte». La expresión de Moore no cambió, pero algo en sus dos ojos se transformó, como una decisión silenciosa que se profundizaba. «No eres un problema», dijo. «Eres una persona». La simplicidad de eso me quemó la garganta. Me reí una vez, con amargura. A las personas como yo no las rescatan. La mirada de Mailer se mantuvo fija en la mía. «La gente como tú queda enterrada cuando nadie interviene», dijo en voz baja. «Por eso intervengo». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apreté la mano contra la rodilla, sintiendo un dolor sordo. «¿Por qué te importa?» Moore se quedó en silencio un momento. Cuando habló, su voz era más baja. «Porque sé lo que es pertenecer a alguien que te trata como una propiedad», dijo. Lo miré fijamente. Esa confesión me pareció una grieta en su exterior controlado. «Tú», susurré. Moore apretó ligeramente la mandíbula. «No en el sentido que tú crees», dijo. «Pero sí, sé lo que es que tus opciones se reduzcan hasta que confundes la supervivencia con la lealtad». Se me encogió el pecho. «¿Quién te hizo eso?» La mirada de Moore se desvió hacia las luces de la ciudad. «Mi padre», dijo simplemente. La palabra sonó pesada. No supe qué decir. No sabía cómo guardar esa información sin que se convirtiera en una excusa para su oscuridad. Moore volvió a mirarme. «No soy un buen hombre», dijo en voz baja. Se me hizo un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué?» «Soy un hombre controlado», corrigió. «Hay una diferencia». Su honestidad me puso la piel de gallina. Moore continuó, con voz firme. «Estás a salvo conmigo porque elijo la moderación», dijo. «No porque carezca de la capacidad de hacer daño». Mi pulso se aceleró, el miedo era real. Y, sin embargo, la forma en que lo dijo, como una regla, como un límite, me hizo sentir más segura que cualquier falsa dulzura. Tragué saliva. «¿Qué quieres?», volví a preguntar, porque era la única pregunta que importaba. La mirada de Moore se clavó en la mía esa noche. Dijo: «Quiero que duermas». Lo miré fijamente, la incredulidad mezclándose con algo más suave. «¿Eso es todo?». Moore asintió. «Eso es todo», dijo. El silencio se prolongó. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía expuesta en la penumbra, sentada en una cama que no era mía, en una habitación pagada por un hombre cuyo poder tenía aristas tan afiladas que podían cortar ciudades. «Tengo miedo», admití en voz baja. La mirada de Moore se suavizó solo un poco. «Lo sé», dijo, y luego añadió con cuidado: «¿Puedo sentarme más cerca?». La pregunta me dejó sin aliento. Estaba pidiendo permiso para reducir la distancia, algo que Brent nunca había hecho. Tragué saliva con dificultad. Mi cuerpo gritaba precaución. Mi corazón gritaba otra cosa que no quería nombrar.
Sí, susurré. Moore se levantó y acercó la silla, no a la cama, sino a un lado, lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera un calor constante en la habitación sin agobiarme. Se sentó con las manos descansando sin tensión, sin movimientos bruscos. No me debes confianza, dijo en voz baja. No me debes gratitud. No me debes nada, pero puedes tomar prestada mi calma si quieres. Las lágrimas finalmente se deslizaron, silenciosas y calientes. Aparté la cara, avergonzada. Moore no se movió hacia mí. No me tocó. Simplemente se quedó allí. Y algo dentro de mí, algo pequeño y feroz, comenzó a aflojarse ante la idea de que tal vez la seguridad podía existir sin contraprestación. Mi respiración se fue ralentizando poco a poco, arrullada por el ritmo de su presencia. En aquella habitación en penumbra, con las luces de la ciudad a lo lejos y la voz de Bren, ausente por primera vez en años, me quedé dormida, como si me sumergiera en agua caliente. Cuando desperté, era por la mañana y Mailer se había ido. La silla estaba de nuevo junto a la ventana, como si la hubiera devuelto antes de marcharse. Había una nota sobre la mesa, cerca de la puerta. Trabaja a las 9. Come algo. No enciendas el teléfono viejo. No había firma. Solo su letra. Nítida, limpia, controlada. Comí media tostada. Mi estómago protestó, pero luego aceptó. Mi rodilla me dolía menos. En el trabajo todo me parecía un poco irreal. El mundo seguía girando como si mi vida no se hubiera resquebrajado. Los inquilinos se quejaban del ruido. Los proveedores pedían la aprobación de los pagos. Mi supervisor me asignaba tareas con una cortesía seca. Seguía esperando que el edificio se estremeciera con la ira de Bren. Seguía esperando que apareciera en el vestíbulo, gritando, exigiendo. Seguía esperando que esta frágil protección se rompiera. No fue así. En cambio, al quinto día, solo me acerqué a mi escritorio al final de la jornada laboral y hablé en voz baja. «Está intentando otra cosa», dijo ella. Mi pulso se aceleró. Bren John asintió. Presentó una denuncia. Ella dijo que le robaste sus pertenencias. Dijo que te retienes contra tu voluntad. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? La expresión de Johnny se mantuvo tranquila. Quiere forzar el contacto. Ella dijo que quiere que salgas. Se me enfriaron las manos. La policía no entrarán. Solo dije simplemente, con la respiración entrecortada, por culpa de Moore. Johnny no respondió directamente, pero su silencio fue confirmación suficiente. El miedo surgió de todos modos. ¿Y si? ¿Y si lo hacen? ¿Y si alguien le cree? La mirada de John se agudizó ligeramente. Entonces di la verdad, dijo. Di que te fuiste. Di que estás a salvo. Di que no quieres que se acerque a ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Decir esas palabras en voz alta era como meterme en un fuego abierto. Solo continué en voz más baja. Él cuenta con tu vergüenza, dijo. Cuenta con que vuelvas a elegir el silencio. Se me hizo un nudo en el pecho. Tenía razón. La vergüenza siempre había sido su correa. Esa noche Moore pidió volver a verme. Esta vez no fue en su oficina. Fue en una sala más pequeña adyacente a ella, con un sofá y luces tenues, como un espacio diseñado para conversaciones que no tenían cabida en las salas de juntas. Se puso de pie cuando entré, con la mirada fija. «Solo te lo conté a ti», dijo. Asentí con la garganta apretada. Presentó un informe. Moore apretó la mandíbula. «Sí». Mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo. «¿Qué pasa ahora?» Moore me observó con atención. «Ahora decides si estás lista para que te vean», dijo. Se me revolvió el estómago. «No quiero que la gente lo sepa». Moore asintió una vez. «Lo entiendo», dijo, «pero el secreto es donde él tiene el poder. Utiliza tu miedo a ser juzgada como una jaula». Las lágrimas me picaban en los ojos. Pensarán que soy estúpida. La voz de Moore era tranquila. Cualquiera que piense eso, dijo, es demasiado insignificante como para importar. Tragué saliva con dificultad. Es fácil para ti decirlo. La mirada de Moore se mantuvo fija en la mía. Nada de esto es fácil, dijo. Se acercó a una mesita y sirvió té en una taza. Luego la dejó cerca de mí sin tocarme. El ritual me dio sensación de estabilidad. Esto es lo que puedo hacer.
dijo con cuidado. Puedo mantenerlo alejado de ti. Puedo reubicarte de forma permanente. Puedo borrarlo de tu vida cotidiana. Mi pulso se aceleró. Borrar. La mirada de Moore se agudizó. De tu alcance, aclaró. Y la corrección fue deliberada, controlada. Me estaba diciendo la verdad sin obligar a mi mente a llegar a conclusiones más oscuras. ¿Y qué puedo hacer yo?, susurré. Los ojos de Moore permanecieron fijos en los míos. Puedes decir las palabras en voz alta, dijo. Puedes solicitar una orden de protección. Puedes decirle a la policía que te fuiste por voluntad propia. Puedes poner fin a la historia que él está tratando de escribir para ti. Me ardía la garganta. Si hago eso, él me odiará. La voz de Moore era firme. Ya lo hace, dijo en voz baja. No porque hayas hecho nada malo, porque existes fuera de su control. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Aparté la mirada, parpadeando con fuerza. Moore habló más suavemente. Sirion, dijo, si vuelves al silencio, él te apretará la correa hasta que no puedas respirar. Se me encogió el pecho. La imagen era demasiado precisa. Susurré, tengo miedo. La mirada de Moore se suavizó solo un poco. Lo sé, dijo, pero no estás solo. La afirmación tenía peso. No era romántica. Era una promesa de estructura, de protección. Respiré temblorosamente. De acuerdo, susurré. Lo haré. Moore asintió una vez y algo parecido a la satisfacción, contenida, controlada, brilló en sus ojos. Tendrás a alguien contigo, dijo. Una abogada. No te interrogarán sola. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. La mirada de Moore se clavó en la mía. No me des las gracias, dijo en voz baja. Date las gracias a ti misma por elegir tu vida. El día siguiente fue una vorágine de papeleo y manos temblorosas. La abogada era una mujer llamada Selene, de mirada aguda y tranquila, que me hablaba como si fuera capaz, incluso cuando mi voz temblaba. Yo solo permanecía a mi lado como una sombra. Cuando mi vergüenza aumentaba, cuando mi garganta intentaba cerrarse, Selene esperaba. Cuando me disculpaba por reflejo, ella me corregía con suavidad. No te disculpes por estar herida. Firmé los documentos con una mano que apenas sentía como mía. Cuando se presentó la orden de protección, sentí un nudo en el estómago. No me sentí victoriosa. Sentí que estaba provocando una tormenta. Y la tormenta llegó. Esa noche, mi antiguo teléfono, que había mantenido apagado como prueba, se encendió brevemente a petición de Selene para capturar los mensajes. Mi pantalla se llenó de llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto que pasaban de la súplica a la rabia y a algo más oscuro. Lo mataré. Te mataré. ¿Crees que puedes humillarme? No eres nada sin mí. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Se me nubló la vista. Solo lo aparté suavemente de mí. Respira, me dijo. Me tapé la boca con la mano, tratando de no sollozar. El terror era visceral, físico. Sentía la piel demasiado tensa. El corazón me latía con fuerza. Moore llegó poco después. Su presencia cambió el ambiente, como siempre. No cogió el teléfono. No era necesario. Vio mi cara y lo entendió. Te amenazó, dijo en voz baja. Asentí con la garganta apretada y la vergüenza ardiéndome por dentro. Lo empeoré. La mirada de Moore se clavó en la mía, aguda. No, dijo. Esa sola palabra cortó de raíz mi autocompasión. No empeoraste las cosas. Continuó con voz controlada, pero ahora con un tono más frío. Lo delataste. Eso es diferente. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Los odiaba. Odiaba no poder mantener la compostura. La voz de Moore se suavizó ligeramente. ¿Puedo acercarme?, preguntó. La pregunta otra vez. Siempre la pregunta. Tragué saliva y asentí. Moore se acercó, lento y deliberadamente, deteniéndose a un palmo de distancia, pero sin tocarme. Su mirada se clavó en la mía y en ella había algo feroz y contenido. Él no puede alcanzarte, dijo. Aquí no. Mi voz se quebró. Lo intentará. Moore asintió. Sí, dijo. Y fracasará. La certeza me tranquilizó, aunque también me asustó. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Los ojos de Maylor se oscurecieron. Porque soy mejor que él controlándome, dijo en voz baja.
Las palabras transmitían verdad y peligro. No fingía ser inofensivo. Prometía ser eficaz. Respiré temblorosamente. ¿Qué vas a hacer? La mirada de Moore se clavó en la mía. Lo que debo, dijo. Se me revolvió el estómago. No quiero sangre. La expresión de Moore no cambió. ¿Quieres seguridad? Corrigió. La sangre es el lenguaje que habla mi mundo. Pero no te obligaré a escucharlo si no quieres. La moderación con la que me protegía de la fealdad, incluso reconociendo su existencia, me quemaba la garganta. Pasaron los días tensos y agudos. Bren intentó ponerse en contacto conmigo a través de compañeros de trabajo, mensajes en las redes sociales y un conocido mutuo con el que apenas había hablado en años. Cada intento fue interceptado. Cada intento fracasó. Volvió a aparecer en el edificio una vez, gritando en el vestíbulo. No lo vi, pero me enteré por los rumores que circulaban en la oficina. Un hombre arrastrado por los de seguridad. Un elegante coche negro esperando. El repentino silencio posterior. Le pregunté a Johnny qué había pasado. Se marchó, dijo simplemente. Esa sencillez me dijo más de lo que los detalles jamás podrían decirme. Y durante todo ese tiempo, Moore se mantuvo extrañamente cauteloso. No utilizó mi miedo como excusa para acercarse más de lo que yo le permitía. No convirtió mi vulnerabilidad en una ventaja. Me ofreció seguridad como una estructura, no como una cadena. Lo que hizo que el lento cambio dentro de mí fuera aún más aterrador. Porque cuando estás hambriento, incluso la comida más sencilla te parece amor. Una noche, unas 2 semanas después de mi marcha, Moore me invitó a cenar con él. No en un restaurante, sino en su comedor privado, un espacio tranquilo con madera oscura y luz tenue. Una mesa puesta para 2. La comida dispuesta con esmero, sin personal rondando. Me quedé en la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto parece... Busqué la palabra íntimo. La mirada de Maylor se clavó en la mía. Puede serlo, dijo. Si tú lo eliges, o puede ser 2 personas comiendo, porque una de ellas también olvida. Tragué saliva. Tú eres la que se olvida. La boca de Moore se tensó ligeramente, como si eso se pareciera lo suficiente a una sonrisa como para ser peligroso. Sí, admitió. Me senté con cuidado con la rodilla. La comida olía rica y cálida. Mi estómago se tensó por el hambre y los nervios. Moore no habló mucho. Hizo preguntas sencillas. ¿Ha mejorado tu rodilla? ¿Has comido hoy? ¿Has dormido? No hizo preguntas sobre mi cuerpo más allá de lo práctico. No me hizo preguntas sobre Bren a menos que yo sacara el tema. No me presionó. Esa moderación me hizo sentir segura y curiosamente querida. No en el sentido sexual, sino en el sentido de que me trataba como si mi comodidad le importara. A mitad de la cena mi teléfono vibró. El teléfono nuevo. Un mensaje de Selene. Ha violado la orden. Tenemos pruebas. Se me revolvió el estómago. Se me quitó el apetito. Moore se dio cuenta al instante. ¿Qué pasa?, preguntó. Tragué saliva con dificultad. La ha violado. Susurré. Ha contactado con alguien. La mirada de Moore se volvió fría. Dejó el tenedor con una calma precisa. ¿Tienes miedo ahora mismo?, preguntó. Asentí con la garganta apretada. Sí. La voz de Morur era firme. Entonces ven conmigo esta noche, dijo. Se me encogió el pecho. ¿A dónde?, pregunté. Morur me miró fijamente a los ojos. «Algún lugar al que él no pueda seguirte», respondió. Esas palabras me revolvió el estómago, porque implicaban no solo distancia, sino desaparición. Un tipo de protección más profunda. «No quiero huir para siempre», susurré. La voz de Moore se suavizó ligeramente. «No lo harás», dijo. «Pero no te quedarás quieta mientras él ataca». Lo miré fijamente, respirando superficialmente. Moore se levantó y rodeó la mesa lentamente. Se detuvo a una distancia respetuosa. «¿Puedo tomarte la mano?», preguntó. La pregunta me golpeó como un rayo. Consciente de nuevo, siempre consciente. Tragué saliva con dificultad. Mis dedos temblaban. Una parte de mí gritaba, «No, no te encariñes. No confundas la seguridad con el afecto». Otra parte, una parte que había sido magullada por la soledad, anhelaba un contacto que no viniera acompañado de dolor. «Sí», susurré. Moore extendió la mano lentamente y envolvió la mía con la suya. Firme pero suave, cálida, firme. No tiró de ella, no reclamó nada.
Simplemente la sostuvo como si me anclara al presente. Se me cortó la respiración. Las lágrimas volvieron a picarme en los ojos. «Estás temblando», observó en silencio. Me reí una vez. Rota. Lo sé. El pulgar de Moore rozó ligeramente mis nudillos, un pequeño gesto que se sintió como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. No se movió más. «No te pediré nada que no puedas dar», dijo. Me ardía la garganta. «No sé qué puedo dar». La mirada de Moore se clavó en la mía. «Entonces dame sinceridad», dijo. «¿Quieres venir conmigo esta noche?» Tragué saliva con dificultad. «Sí», susurré. Moore asintió una vez y su decisión se afianzó como el hierro. Salimos en menos de una hora. El coche se alejó de las luces de la ciudad hacia un lugar más tranquilo que no reconocí. Mi ansiedad aumentaba con cada curva, pero Moore se quedó a mi lado en el asiento trasero, sin tocarme a menos que yo me inclinara hacia él. Yo solo me senté delante, en silencio, alerta. Llegamos a una casa escondida detrás de altos árboles, con luces tenues y seguridad discreta, pero inconfundible. El aire olía a tierra húmeda y pino. El silencio era profundo. Por dentro, la casa era cálida, minimalista, diseñada para la privacidad. Moore me mostró una habitación y me dijo dónde estaban los baños, dónde estaría la comida y dónde se alojaría Ioni. No se quedó en la puerta. «Si me necesitas», dijo, «llámame». Tragué saliva. «No te vas a quedar». La mirada de Moore se clavó en la mía. «Me voy a quedar en la casa», dijo, «no en tu habitación». La frontera hizo que mi pecho se tensara con algo complicado. Alivio y algo más. Asentí. «De acuerdo». Cuando se dio la vuelta para marcharse, el miedo se disparó de repente, irracional, infantil, porque estar sola en un lugar nuevo siempre me hacía sentir que el monstruo podría encontrarme más rápido. «Moore», dije con voz débil. Se detuvo y miró hacia atrás. «Sí». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Te quedarás hasta que me duerma?» La petición me pareció humillante, como una debilidad, como pedir una luz nocturna. Moore no se burló de mí, no sonrió, simplemente asintió con la cabeza una vez. «Sí», dijo. Entró y se sentó en la silla cerca de la ventana, ligeramente apartada, dándome privacidad incluso mientras se quedaba. No habló mucho, simplemente estaba allí, firme y tranquilo, como una torre de vigilancia hecha de carne. Me tumbé, vestida, con las manos apretadas bajo la manta. Me dolía la rodilla, pero menos. El silencio se apoderó de mí. Mi respiración se calmó poco a poco. En la oscuridad oía a Mailer moverse ligeramente, un suave sonido de tela, y luego su voz, baja y tranquila. «Dime algo verdadero», dijo. Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Sobre qué?» «Sobre cualquier cosa», respondió Moore. Miré al techo y tragué saliva con dificultad. «Tengo miedo de echarlo de menos», admití. Silencio. Luego, en voz baja, Moore dijo, «Es normal». Las lágrimas se deslizaron libremente en la oscuridad. «Es repugnante». La voz de Moore se mantuvo firme. «Es condicionamiento», dijo. «No es amor». Se me hizo un nudo en el pecho. «¿Cómo lo sabes?» Moore se quedó en silencio un momento. «Porque el amor no requiere moretones», dijo. La simplicidad me quebró. Se me cortó la respiración. Giré la cara hacia la almohada, tratando de amortiguar el sonido de mi sollozo. Moore no se movió hacia mí. No me tocó. Simplemente se quedó, dejándome derramar lo que había estado reprimiendo durante años. Finalmente, el agotamiento me arrastró. Cuando desperté, el amanecer se filtraba pálido y silencioso. Tenía la cara hinchada. Me dolía la garganta, pero mi cuerpo se sentía más ligero, como si llorar hubiera drenado el veneno. Mailer se había ido. La silla estaba vacía. En la mesita de noche había un vaso de agua y una pequeña nota. «Sigues aquí. Eso es lo que importa». Durante la semana siguiente, el mundo se redujo a procedimientos de seguridad y lenta curación. Cellian me informaba a diario. Las violaciones de Bren construyeron un caso. Él se descontroló públicamente. Mensajes airados enviados a las personas equivocadas. Decisiones impulsivas. La máscara se cayó. Una noche, Selene me envió un mensaje. «Lo han arrestado por violar la orden. Detención temporal». Se me revolvió el estómago. Sentí alivio, luego miedo. «Lo dejarán salir», le susurré a Ione. Ione asintió una vez.
Sí, dijo. La certeza de ello me volvió a revolver el estómago. Entonces no ha terminado. La mirada de John se agudizó ligeramente. No, dijo, pero tú no estás donde él pueda alcanzarte. Esa noche Melor pidió verme en la sala de estar. Estaba de pie cerca de la chimenea. La luz tallaba su rostro en líneas afiladas. Su mirada se volvió hacia mí en el momento en que entré. Está bajo custodia, dijo. Asentí, con la garganta apretada. Por ahora. Los ojos de Moore se oscurecieron. Sí, asintió. Me acerqué, deteniéndome a una distancia segura. Apreté las manos con fuerza delante de mí. ¿Qué pasará cuando salga? Moore me estudió durante un momento y luego habló con claridad controlada. Entonces desaparecerás, dijo. Se me revolvió el estómago. ¿Desaparecer? Moore asintió. No para siempre, dijo. El tiempo suficiente para que pierda el rastro. El tiempo suficiente para que el caso se consolide. Se me encogió el pecho. No puedo perder mi trabajo. La mirada de Moore se clavó en la mía. Puedes conseguir otro, dijo. La practicidad me dolió porque hacía que mi antigua vida pareciera insignificante, pero también me pareció cierta. No quiero huir, susurré. La voz de Moore se suavizó ligeramente. No es huir, dijo. Es elegir dónde vivir. Otra vez la elección. La libertad de acción. Palabras que sonaban como moneda extranjera. Tragué saliva con dificultad. ¿A dónde iría? La mirada de Melor se mantuvo fija en la mía. A algún lugar tranquilo, dijo. A algún lugar donde puedas respirar sin escuchar pasos. Se me encogió el pecho. La imagen era tan tentadora que me dolía. ¿Y tú? Pregunté antes de poder detenerme. Los ojos de Moore se entrecerraron ligeramente, no por ira, sino por concentración. Yo me quedo, dijo simplemente. Las palabras me golpearon con fuerza. Por supuesto que se quedaba. Pertenecía a la oscuridad de esta ciudad. Era el dueño del edificio. En cierto modo, él era el edificio. Me ardía la garganta. Entonces me iré sola. La mirada de Moore se mantuvo fija en la mía. No sola, dijo. Con protección, con recursos, con opciones. No era lo mismo que lo que mi corazón había pedido impulsivamente. Aparté la mirada, avergonzada de querer más. La voz de Moore se apagó. Sir Aún, dijo suavemente. Volví a mirarlo. Ahora había algo en su expresión, una contención tensa como la de un hombre que contiene la marea. No te ataré a mí con miedo, dijo. Si te vas, será porque quieres. Si te quedas, será porque quieres. ¿Lo entiendes? Se me cortó la respiración. Sí, susurré. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de todo lo que no se había dicho. Finalmente, hablé con voz temblorosa. No sé lo que siento. Moore asintió una vez. Bien, dijo en voz baja. No te apresures a ponerle nombre. Los nombres crean expectativas. Se me escapó una pequeña risa amarga. Eres prudente. La mirada de Moore se clavó en la mía. Tengo que serlo, dijo. Contigo. El énfasis me oprimía el pecho. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué? Moore apretó ligeramente la mandíbula, como si la respuesta le costara. Porque te deseo, dijo en voz baja, y desear es peligroso si no se controla. Su sinceridad me golpeó como una oleada de calor. Sentí un nudo en el estómago. El miedo se apoderó de mí. Luego, algo más, algo cálido y doloroso. Continuó inmediatamente, con firmeza. Pero quería que estuvieras a salvo antes que cualquier otra cosa, dijo. Eso no ha cambiado. Me ardía la garganta. No sé cómo ser deseada sin ser utilizada. La mirada de Moore se suavizó un poco. Entonces aprende, dijo lentamente. Las lágrimas volvieron a picarme en los ojos, pero éstas se sentían diferentes. Menos vergüenza, más dolor. No sé cómo confiar, susurré. La voz de Moore era baja. Entonces toma prestada la mía, dijo. Dio un paso lento hacia mí, deteniéndose a una distancia prudencial, pero sin tocarme. Su mirada me atrapó como una cuerda. ¿Puedo besarte?, preguntó. La pregunta me dejó atónita. El permiso, la pausa, el hecho de que me lo pidiera en lugar de tomarlo, mi corazón latía con fuerza. Mi mente gritaba peligro. Mi cuerpo recordaba los besos forzados de Bren, la forma en que me sujetaba la mandíbula con demasiada fuerza, la forma en que el afecto siempre había sido un preludio del control.
Pero Moore no se movía. Estaba esperando, dándome espacio para decir que no, dándome poder. Tragué saliva con dificultad, con las manos temblorosas. Sí, susurré. Mailer se movió lentamente, dándome cada segundo para cambiar de opinión. Levantó la mano y se detuvo cerca de mi mejilla sin tocarme, como si me lo volviera a preguntar en silencio. Me incliné hacia él, acortando la distancia por mi propia voluntad. Sus labios rozaron los míos. Suaves, controlados, cálidos, sin exigir, sin consumir. Una pregunta respondida con suavidad. Una promesa hecha sin palabras. Mi respiración se estremeció. Mi cuerpo se tensó, esperando la trampa, el giro hacia la posesión. No llegó. Moore se apartó ligeramente, con los ojos fijos en los míos, buscando el miedo. «Puedes parar», murmuró. Tragué saliva. «No voy a parar», susurré. Me besó de nuevo, un poco más profundamente, pero con cuidado. Su mano me acarició ligeramente la mandíbula, sin forzar, solo para estabilizarme. Una calidez se extendió por mi cuerpo como algo que despertaba tras años de entumecimiento. Cuando se apartó, no sonrió, no reclamó la victoria. Simplemente apoyó brevemente su frente contra la mía. Una íntima tranquilidad que me hizo doler el pecho. «No te presionaré», dijo. Susurré. «No quiero que me presiones». La respiración de Moore era tranquila. «Entonces no lo haremos», dijo. En los días siguientes, el mundo siguió siendo peligroso. Bren fue puesto en libertad con condiciones. Intentó violarlas. Celian actuó con rapidez, reforzó los archivos, acumuló pruebas. La ley se movía lentamente, pero se movía. Moore se movía más rápido. Una noche, oí un coche fuera de la casa segura, neumáticos sobre grava, una puerta cerrándose. Me quedé paralizada, con el corazón en un puño. Solo aparecí en silencio en el pasillo, con la mano levantada en un gesto tranquilizador. «No es él», dijo en voz baja. Mi respiración se aceleró. Moore entró un momento después, con una expresión más fría que nunca. «Vino a la torre», dijo en voz baja. Se me revolvió el estómago. Bren Moore asintió una vez. Intentó entrar. Dijo que intentó decirle a seguridad que te tenían retenida. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Lo hizo? No, dijo Moore. Se marchó. La palabra marchó tenía peso. Implicaba persuasión, presión, consecuencias. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué hiciste? La mirada de Mailer se clavó en la mía. Se lo recordé. Dijo que es pequeño. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Respiré con dificultad. Va a estallar. La voz de Moore era tranquila. Ya lo ha hecho, dijo. Por eso no vas a estar aquí mucho más tiempo. Las palabras me golpearon como una pérdida y un alivio. Me estás echando. Los ojos de Moore se entrecerraron ligeramente. Te estoy dando distancia, corrigió, para que puedas sanar sin escuchar su voz en cada sombra. Me ardía la garganta. ¿Y nosotros qué? Moore se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era más baja. Cuidado, eso depende de lo que tú quieras, dijo. Tragué saliva con dificultad. Quiero sentirme segura, susurré. Quiero dejar de sobresaltar. Quiero dejar de disculparme. Moore asintió una vez, como si cada deseo fuera un paso que respetaba, y añadí en voz baja, aterrorizada por mi propia honestidad. Te quiero, pero no sé lo que eso significa. La mirada de Moore se clavó en la mía con una firmeza que me hizo sentir como si tuviera una mano en la espalda. Significa que no tienes que decidir hoy, dijo. Significa que no confundes la intensidad con el amor. Significa que eliges poco a poco. Se me encogió el pecho. ¿Me dejarás marchar? Moore apretó ligeramente la mandíbula. Sí, dijo. La palabra me dolió porque era la prueba de que hablaba en serio sobre la elección. No me estaba atrapando con seguridad. Tragué saliva con dificultad. ¿Vendrás? Los ojos de Moore se oscurecieron. No inmediatamente, dijo. Mi mundo me sigue. El tuyo no debería hacerlo. Las lágrimas me picaban en los ojos, así que me fui y esperé no derrumbarme. Moore se acercó, deteniéndose a mi alcance. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Asentí con la cabeza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Moore me rodeó con sus brazos con cuidado, sin aplastarme, sin reclamarme, solo abrazándome, cálido y firme.
Su mano descansaba en la parte superior de mi espalda. Su tacto era lo suficientemente ligero como para retirarse al instante si me ponía tensa. Me aferré a él, sorprendida por mi propia necesidad. Mi cuerpo temblaba, mi cara presionada contra su hombro. Olía a cedro y humo y algo limpio debajo. Algo caro y peligroso. Lo siento, susurré automáticamente. Los brazos de Moore se tensaron ligeramente. No para atraparme, sino para darme estabilidad. No, murmuró contra mi cabello. No por esto. Tragué saliva con dificultad. Tengo miedo de arruinarlo. La voz de Melor era baja. No puedes arruinar lo que se construye sobre la elección, dijo. Solo yo puedo hacerlo si dejo de honrarla. La honestidad me tranquilizó. La reubicación se llevó a cabo en silencio. Una nueva ciudad, un pequeño apartamento a nombre de otra persona, un trabajo conseguido a través de un contacto discreto que no hacía demasiadas preguntas, pero pagaba lo suficiente como para que pudiera respirar. Sesiones de terapia con una mujer que hablaba suavemente y no me miraba como si estuviera rota. Solo me quedé la primera semana. Luego se fue, pero apareció otra mujer, menos obvia, que observaba desde la distancia. Moore no inundó mi teléfono con mensajes, no exigió novedades. Enviaba mensajes cortos y constantes. ¿Estás bien? ¿Has comido? ¿Cómo está tu rodilla? A veces, a altas horas de la noche, miraba su nombre en la pantalla y sentía un extraño dolor. Echarle de menos era como echar de menos el oxígeno que no sabía que existía. Bren intentó encontrarme. Celian me mantuvo al día a través de mensajes encriptados. Volvió a incumplir las condiciones. Lo arrestaron de nuevo. El caso se complicó. Los meses pasaron en una lenta y desigual escalada. Algunos días me sentía casi normal. Otros días me sobresaltaba cuando un hombre caminaba demasiado cerca detrás de mí en el pasillo de un supermercado. Otros días me despertaba de mis sueños con el corazón acelerado, convencida de haber oído los pasos de Bren. Y entonces, una tarde, Mailer me envió un mensaje. ¿Puedo verte? La pregunta me dejó sin aliento. No era una exigencia, no era una afirmación. Seguía siendo una elección. Mis dedos temblaban mientras le respondía. Sí, llegó 2 días después. Cuando abrí la puerta y lo vi allí de pie, en la tenue luz del pasillo, algo en mi pecho se apretó con tanta fuerza que me dolió. Parecía el mismo y diferente, todavía controlado, todavía peligroso, pero sus ojos se suavizaron ligeramente cuando encontraron los míos, como si estuviera viendo algo precioso y frágil y se negara a aplastarlo. No entró inmediatamente. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sí, susurré con voz temblorosa. Moore entró lentamente, recorriendo con la mirada el pequeño apartamento. Muebles sencillos, encimeras limpias, pruebas de una vida en reconstrucción. Has creado un hogar, dijo en voz baja. Tragué saliva. Lo intento. La mirada de Moore volvió a mi rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó. La pregunta no se refería a mi rodilla, se refería a mi alma. Tragué saliva con dificultad, buscando la respuesta. Cansada, admití, pero más viva. Moore asintió con la cabeza como si eso importara. Se quedó de pie, con las manos a los lados, sin tocarme. Esperando. Respiré temblorosamente. Sigue en el tribunal, dije. Lo sé, respondió Moore. No te alcanzará. La certeza me tranquilizó. Tragué saliva y luego dije lo que había estado pesando en mi pecho como una piedra. Te extrañé, susurré. Los ojos de Moore se oscurecieron con algo que parecía un hambre reprimida. Yo también te extrañé, dijo en voz baja. La confesión fue simple, controlada. Sin dramatismos, sin falso romanticismo, solo la verdad. Di un paso hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. No sé qué somos, dije. La mirada de Moore se clavó en la mía. Somos lo que tú elijas, respondió. Esas palabras deberían haberme hecho sentir presión. En cambio, me hicieron sentir libre. Tragué saliva con dificultad. Quiero algo real, susurré, pero sigo teniendo miedo. La voz de Moore era baja. Entonces lo construiremos alrededor de tu miedo, dijo. No ignorándolo, sino respetándolo. Las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Cómo puedes ser tan gentil siendo tú?
Moore apretó los labios, esa sonrisa casi imperceptible otra vez, peligrosa en su contención. Porque la gentileza también es poder, dijo en voz baja. Y yo elijo dónde lo invierto. Se me encogió el pecho, me acerqué hasta sentir su calor. ¿Puedo besarte?, preguntó. Sí, susurré. Esta vez yo lo besé primero. Mi elección, mi movimiento, mi agencia. Sus manos se levantaron lentamente, flotando cerca de mi cintura hasta que asentí. Y solo entonces me tocó, con suavidad y firmeza. El beso se intensificó, lento y cuidadoso. Y en él sentí algo que nunca había sentido con Bren. Seguridad dentro del control del deseo que protegía en lugar de restringir. Cuando Mailer se apartó, volvió a apoyar su frente contra la mía, respirando con calma. No eres mía, murmuró. No de la forma en que él pensaba que lo eras. Me ardía la garganta. Entonces, ¿qué soy? Los ojos de Moore sostuvieron los míos, oscuros y firmes. Eres tú misma, dijo, y eres bienvenida a mi lado si así lo decides. Exhalé temblorosamente, sintiendo cómo el peso de meses se desplazaba en mi pecho. Y si lo decido, tu mundo sigue siendo peligroso. La mirada de Moore no se inmutó. Sí, dijo, y tú sigues siendo peligrosa. Sí, repitió, tragué saliva con dificultad, pero a salvo para mí. La voz de Moore se suavizó ligeramente. Siempre dijo, el juicio no fue tan dramático como suelen describirlo las historias. Fue papeleo, espera y furia controlada. Bren intentó seducir, mintió, intentó presentarse como la víctima. A las pruebas no les importó. Al patrón no le importó. Al juez no le importaban. Cuando finalmente se dictó la sentencia con consecuencias reales, restricciones reales, distancia real, me senté en mi sofá y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Esperaba sentir triunfo. Esperaba sentir alivio. Lo que sentí fue silencio, una puerta que se cerraba suavemente, un suspiro que abandonaba un cuerpo que había estado preparado durante años. Moore se sentó a mi lado, sin tocarme, esperando a que yo decidiera si quería contacto. Me giré lentamente y lo miré. Se acabó, susurré. La mirada de Moore se clavó en la mía. Esa parte sí, dijo. Tragué saliva con dificultad, y el resto. La voz de Moore era baja. El resto es que aprendas a vivir sin permiso, dijo. Las lágrimas volvieron a picarme en los ojos, pero estas no eran lágrimas de vergüenza. Eran de liberación. Me incliné ligeramente hacia él y él me rodeó con un brazo con cuidado, como si fuera algo que no quisiera magullar. Fuera, la ciudad seguía en movimiento. En algún lugar, el mundo seguía siendo violento y hambriento. Moore seguía siendo lo que era, un hombre peligroso con una oscuridad controlada que nunca estaría limpia. Pero su mano sobre mi hombro era firme y no exigía nada. Cerré los ojos y respiré. Y por primera vez, el silencio no sonaba como la espera de unos pasos.